Un cordial saludo para todos. Qué rico tener la oportunidad nuevamente de compartir con todos ustedes esta experiencia de la catequesis. Sean bienvenidos, los niños, niñas, jóvenes, adultos, papás, mamás, catequistas, todos los que van a compartir esta experiencia de crecimiento en la fe. Les invito para que nos coloquemos en las manos del Señor y lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de poder y bondad, gracias por tantas bendiciones que nos das y favorecenos, fortalecenos hoy y siempre con tu presencia. En estos dos sacramentos, el sacramento de el orden sacerdotal y la enseñanza que nos quieres dejar también con el sacramento de la unción de los enfermos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que instruye los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comencemos hablando del sacramento del orden sacerdotal. Está ubicado en el Catecismo de la Iglesia como un sacramento de servicio o que está al servicio de la comunidad y se ubica con el sacramento también del matrimonio, es decir, son los dos sacramentos que están al servicio de la comunidad. Bueno, puntualizando ya el sacramento del orden sacerdotal, desde la misma Biblia, la Sagrada Escritura pues nos narra cómo el Señor llama a los discípulos, cómo en la última cena les deja esa potestad, ese poder, para que con la gracia del Espíritu Santo y las palabras de Cristo se convierta ese pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. San Pablo también nos manifiesta cuando escribe a Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma que Dios te ha dado por la imposición de mis manos. Segunda carta de San Pablo, capítulo 1, versículo 6. Entonces ya se va viendo que la institución del sacerdocio es la sucesión de los apóstoles que quieren dejar unos colaboradores también de manera particular. También dice San Pablo escribiendo a Tito, decía, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que ya faltaba y establecieras sacerdotes, presbíteros en cada ciudad como yo te ordené a ti. Miren la ordenación sacerdotal basada en la Sagrada Escritura. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Podríamos entonces mirar dos cosas inicialmente. Por un lado, pues ya la palabra de Dios que avala y certifica el orden sacerdotal y por medio del bautismo el Señor nos regala la oportunidad también de vivir el sacerdocio común, el sacerdocio de los niños y niñas que se bautizan, de los papás, mamás, de usted bautizado, usted sacerdote en función de Cristo, participa del sacerdocio de Cristo, se llama pues común, sacerdocio común, pero existe una diferencia entre el sacerdocio común, que es de los bautizados, y el sacerdocio o el orden sacerdotal, y está en función del servicio, eh, porque de manera particular está el que se ordena o el que recibe la ordenación sacerdotal está actuando la tarea en nombre de Cristo, en persona de Cristo, en representación de Cristo cabeza. Ahí entonces comienza como a manifestarse la diferencia. Y hay una diferencia profunda entre el sacerdocio común, es decir, el que es de todos los bautizados, y el sacerdocio o el orden sacerdotal. Hago aquí una claridad. Por eso es que también los papás pueden echar la bendición. Y todos nosotros estamos llamados a bendecir a Dios y a bendecir también, a fortalecer nuestra espiritualidad. Porque somos en Cristo, participamos en Cristo Jesús del sacerdocio común de todos los bautizados. Vuelvo entonces a las diferencias profundas del ministerio sacerdotal o del orden sacerdotal. Tiene un poder sagrado para el servicio de los fieles y ejerce su servicio en tres dimensiones. La enseñanza,
el culto divino y el gobierno pastoral. Son las tres orientaciones en las que de manera especial el sacerdocio o el orden sacerdotal marca una diferencia profundamente grandísima. También son tres grados del orden sacerdotal, el conferido a los obispos, sacerdotes y diáconos. Son esos tres grados de esta, diríamos, estructura jerárquica de la iglesia. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden y lo incorporan al colegio episcopal, es decir, al grupo de todos los obispos, entendiéndose como sucesor de los apóstoles. Eh, los sacerdotes, en este caso pues particular de quien les habla, su párroco, el padre Luis Alonso Ochoa Marín, está... bueno, vale la pena también decir, el obispo, en este caso de nuestra diócesis, Monseñor Rigoberto y Monseñor Elbeiro, su obispo auxiliar, están bajo la autoridad del Papa. No son ruedas sueltas, están bajo la autoridad del Papa. Los sacerdotes estamos bajo la autoridad de los obispos. El obispo es la cabeza de la diócesis y nosotros somos sus colaboradores. Y les decía, son tres grados, obispo, sacerdote y el diácono. Los diáconos tienen también esa orden sacerdotal o esa ordenación sacerdotal, pero de manera especial pues diríamos se confiere el orden sacerdotal, pero no las funciones del ministerio sacerdotal. Diríamos, ellos tienen las funciones de ser ministros de la palabra, pueden predicar, pueden leer el Santo Evangelio, tienen la función del culto divino, ellos pueden celebrar un matrimonio, pueden celebrar un entierro, un bautismo, entre otras experiencias litúrgicas, y también, bueno, el gobierno pastoral, es decir, el servicio pastoral en las parroquias y el servicio de la caridad. Tienen ese llamado, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles se ha llamado a esa dimensión. Eh, Podríamos ir finalizando diciendo que el diácono está bajo la autoridad del obispo también en una diócesis. Concluyo con esto. El sacramento del orden es conferido por la imposición de manos del obispo, seguida de una oración consecratoria, es decir, que consagra solemnemente y que pide a Dios para que los que recibimos el orden sacerdotal recibamos unas gracias del Espíritu Santo que se necesitan para ejercer de la mejor manera este ministerio. La ordenación sacerdotal imprime carácter, es decir, no hay que volverla a repetir, como por ejemplo el bautismo, la confirmación, imprimen carácter, tienen un poder y una gracia imborrables, digámoslo así, y de manera especial pues nos invita de modo particular Dios a esa experiencia de reavivar nuestra fe, nuestro llamado a la gracia. Eh, es el obispo el que confiere los sacramentos del orden en los tres grados, tanto para ordenar un obispo como para ordenar un sacerdote o para ordenar un diácono. Bueno, son los elementos pues como fundamentales y diríamos catequéticos para que tengamos en cuenta muy especialmente en esta catequesis de la diríamos en relación al orden del sacerdocio. Y concluyo con otro de los aspectos que me han pedido tener presente, el cual tiene que ver con el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, diríamos, es un sacramento que fundamentalmente tiene unos elementos interesantísimos. Podríamos comenzar diciendo que
La unción de los enfermos, primero que todo, tiene una validez y un aval desde la palabra, desde la Sagrada Escritura. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 nos dice que si alguien está enfermo, llamen a los sacerdotes de la parroquia o de la iglesia, que oren por él y lo unjan con el óleo en nombre de Cristo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Miren, tiene todo un fundamento ya en ese ámbito de la fe. También confiere una gracia especial, especialmente cuando tienen alguna situación de enfermedad o de gravedad. El tiempo oportuno es cuando se comienzan a enfermar, no dejarlo para el último momentico a toda carrera buscando el Padre para que confiese o para que unja al enfermito. Lo ideal sería tener esa bendición desde antes de que se agrave, digámoslo así, o que entre en peligro. Pero si ocurre, pues lógicamente también es necesario buscar al sacerdote. Eh, También es fundamental entender que el orden, perdón, la unción de los enfermos solo la aplica el sacerdote o el obispo, porque imprime perdón de los pecados. Las gracias, los efectos, particularmente es la unión del enfermo con la pasión de Cristo, por eso el ofrecimiento. La unción de los enfermos trae mejor consuelo a quien lo recibe, paz, aliento, fortaleza en medio de los sufrimientos o de la vejez. También, ya lo decía, imprime el perdón de los pecados, da el perdón a quien recibe esta unción y a la vez restablece la salud según la voluntad de Dios. Asimismo, prepara a la persona para el paso a la vida eterna. Eh, los sacramentos tienen toda una amplitud, sin embargo, catequesis como estas nos llevan a casi como un abrebocas para que también ustedes se interesen y puedan buscar de alguna manera fortalecer ese crecimiento en la fe y ese conocimiento más de la iglesia, que es una maravilla. Bueno, de manera muy especial, me alegra, se lo reitero, poder haber compartido con ustedes y más especialmente en estos dos sacramentos que tienen que ver pues tan directamente con nosotros, los sacerdotes, como es el orden sacerdotal y la unción. Bueno, mis queridos jóvenes catequistas, mis niños y niñas, que sea la gracia de Dios la que nos ayude hoy y siempre, y que María Santísima nos permita no solamente aprender muchas cosas de la fe, sino fundamentalmente poder abrir el corazón para que la gracia de Dios actúe en nuestra historia. Que el Dios infinitamente bueno nos bendiga, ayude y proteja hoy y siempre con su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en abundancia. Hasta pronto.